En esta oportunidad hablaremos de cómo se desarrolla la fase intermedia de la celebración de los tratados en el ámbito peruano. Ante ello tenemos que revisar el texto constitucional y en especial los artículos 55, 56 y 57 de nuestra Carta Magna. Debemos señalar que en el derecho peruano existen dos vías de aprobación de los tratados. Lo que le dicen la vía grabada, es decir, que necesita de un examen por nuestro órgano legislativo, y la vía simple, que va a precisar simplemente la aprobación del presidente de la República. El artículo 55 de los tratados señala que los tratados celebrados por el Estado peruano y en vigor forman parte del derecho nacional. El artículo 56, por su parte, va a darnos más referencias y más detalles sobre cómo se relaciona, cómo se desarrolla la vía grabada en nuestro país, indicando que los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el presidente de la República, siempre y cuando versen de los siguientes temas: derechos humanos, soberanía, dominio o integridad del Estado, defensa nacional y obligaciones financieras del Estado. Pero el tema no termina ahí. Hay otras materias sobre las cuales el Congreso de la República también debería analizar un tratado antes de que sea ratificado por el presidente. Y así lo señala: los tratados que crean, modifican o suprimen tributos, los que exigen modificación o derogación de alguna ley interna y los que requieren de medidas legislativas para ejecutarlos. Los tratados aprobados por vía grabada van a ser, en primer lugar, recibidos por la Cancillería, que va a evaluarlos y luego va a remitirlos al Congreso de la República para que siga su camino mediante la vía grabada. En el Congreso de la República, los tratados van a ser analizados por la Comisión de Relaciones Exteriores en el Congreso y luego van a ser expuestos en el plenario para que el Congreso los apruebe o, en su defecto, no los apruebe. Para conocer más detalles de este procedimiento debemos revisar la Ley 26647, así como la directiva aprobada en el año 2003 por la Cancillería, llamada Directiva 001-DGT. Veamos cómo se desarrolla la vía simple de aprobación o perfeccionamiento de los tratados en el ámbito peruano. El artículo 57 nos va a hablar sobre los tratados ejecutivos, que no serán otra cosa que aquellos tratados que no comprenden materias mencionadas en el artículo 56 de nuestra Constitución. En ese sentido, señala que el presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o adherirse a estos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso en materias no contempladas en el artículo precedente. Pero ojo, no es que el presidente puede entonces firmar cualquier tratado. Si lo hace, tiene necesariamente que dar cuenta al Congreso. Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales, debe ser aprobado por el órgano legislativo. En ese sentido, un tratado que ha sido aprobado por la vía grabada también tiene que ser denunciado por la vía grabada. Si un tratado ha sido aprobado por la vía simple, entonces tendrá que ser denunciado también por la vía simple. Si un tratado que había sido aprobado por la vía grabada ha sido aprobado por el Congreso mediante una resolución legislativa, un tratado que ha sido aprobado por la vía simple será aprobado mediante un decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros. Ya sea la resolución legislativa o el decreto supremo, estos instrumentos van a ser remitidos al órgano depositario, que los va a tomar como un instrumento de ratificación mediante el cual el Estado peruano se obliga y da su consentimiento en función del principio de soberanía para cumplir con ese tratado.